Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 17 de julio del año 2025. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está viendo En Conexión por TVV Network, hoy sí, y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami, por HD2. Hoy, 17 de julio, es el día de San Alejo, mendigo. Es venerado como santo tanto por la Iglesia Ortodoxa como por la Iglesia Católica Romana. San Colmano de Irlanda, venerado como santo por la Iglesia Católica. Santa Eduvigis de Polonia, felicitaciones a todas las Eduvigis. La reina, considerada santa húngara y polaca, es la patrona de las reinas y de la Europa Federal. Y es también el día de San Enodio, felicitaciones a los Enodios. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que esta noche, a las 8:30 de la noche, tendremos el cuarto menguante con la luna en Aries. El cuarto menguante, dice aquí, es tiempo para arar, para finalizar y desintegrar los proyectos. Es el tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros. Y eso con la luna en Aries, que es luna de cambios bruscos, es luna de decisiones sobre la marcha, es luna de retos, es luna de ímpetu, de energía. Así que tenemos para el día de hoy cuarto menguante con la luna en Aries y el sol, por supuesto, en Cáncer, este jueves 17 de julio del 2025. El 17 de julio de 1762, Catalina II, la alemana, se convierte en zarina de Rusia tras el asesinato de Pedro III. Dicen que ella tuvo algo que ver con eso. Siguiendo en Rusia, el 17 de julio de 1918 es asesinado Nicolás II, el último zar ruso, con toda su familia, la familia Romanov. Algunos de sus sirvientes también son fusilados en el sótano de una casa en Ekaterimburgo, en Siberia, por los esbirros bolcheviques. El 17 de julio de 1936, los generales Francisco Franco y Emilio Mola lideran un levantamiento de derecha que da inicio a la Guerra Civil Española. Se alzan contra la República. El 17 de julio de 1945, Winston Churchill, Harry Truman y Joseph Stalin, por el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, se encuentran en la ciudad alemana de Potsdam, cerca de Berlín, para decidir el futuro de la Alemania derrotada, y ahí es donde se da la famosa repartición. Hablando de Alemania, hoy está cumpliendo 71 años la señora Angela Merkel, quien fuera canciller de esa gran nación del 2005 al 2021. Se le considera uno de los líderes más influyentes en la Europa contemporánea. El 17 de julio de 1998 se funda la Corte Penal Internacional. Y el 17 de julio del 2019 muere el gran Andrea Camilleri. Camilleri, el gran novelista italiano, falleció de 94 años. Había nacido en 1925. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con Eduardo Soto. Él es analista político en Washington. Con él vamos a abordar todas las implicaciones políticas que tiene el famoso caso Epstein. ¿Por qué se le ha complicado tanto al presidente Trump? Luego vamos a conversar con Pilar San Martín en Ciudad de México. Ella es la coordinadora de crisis para las Américas de la organización Amnistía Internacional. Ayer le dedicamos nuestro editorial al informe de desapariciones forzadas en Venezuela, recientemente presentado por Amnistía Internacional. Pues hoy con Pilar vamos a ahondar en esto. Después, en Madrid, vamos a conversar con el escritor y analista Carlos Paz. Él es especialista en los términos en el Medio Oriente. Con él vamos a analizar la crisis política que se le ha planteado a Benjamín Netanyahu cuando los dos partidos de ultraderecha, los ultraortodoxos, le han retirado su apoyo. Y vamos a conversar también con el poeta Leonardo Padrón, quien recién ha presentado en Madrid, en la Feria del Libro de Madrid, esta antología
Aquí dice la difícil belleza de las esquinas. El foro de hoy, contagio emocional digital. ¿De qué se trata? ¿Cómo se propagan, por ejemplo, el odio, la esperanza, la empatía a través de likes, thumbs ups, como dicen, o al revés, comentarios en las redes, el estudio del pánico moral, la viralidad y la manipulación en las redes? Esto lo vamos a abordar con la psicóloga clínica Marian Dunn, la autora del libro 2050, Yo sí soy, y con Samuel Burke, quien es periodista especializado en temas de tecnología. Ella está en Miami, él está en Londres. Vamos a conversar también en Pasadena con Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Recuerdan, ayer conversamos con ella a propósito de la audiencia que se dio en Pasadena sobre el caso del TPS de los venezolanos. Pues hoy vamos a conversar con ella para saber, actualizarnos, saber qué fue lo que ocurrió en el día de ayer. Y vamos a conversar con Guido Gazzoli, allá en Roma. El Vaticano, el Papa, se reúne con Volodymyr Zelensky, ofrece hacer una mediación directa, poner el Vaticano al servicio de encuentros entre Ucrania y Rusia. ¿Será esto factible? Ese pues es el programa que hemos preparado para ti para el día de hoy, 17 de julio del 2025. Y a las 9:07 de la mañana vamos entonces con las principales noticias del día de hoy. El Senado aprobó cerca de $9,000 millones en recortes al gasto federal solicitados por el presidente Donald Trump, incluyendo fuertes recortes a la radiodifusión pública y a la ayuda exterior, avanzando así en una de las principales prioridades del presidente, a pesar de las preocupaciones de varios senadores republicanos. La votación, con 51 votos a favor y 48 en contra, se produjo después de las 2 de la madrugada del día de hoy, después de que los demócratas intentaran eliminar muchas de las rescisiones propuestas durante 12 horas de votación de enmiendas. Ninguna de las enmiendas propuestas por los demócratas fue adoptada. La legislación, que ahora pasa a la Cámara de Representantes, tendría un impacto mínimo en la creciente deuda nacional, pero podría tener importantes consecuencias para el gasto específico desde la Corporación para la Radiodifusión Pública hasta los programas estadounidenses de ayuda alimentaria en el extranjero. Según Bloomberg, el presidente Trump planea enviar cartas a más de 150 países, notificándoles que sus aranceles podrían ser del 10 o el 15%, mientras avanza en su intento de revitalizar el comercio global. Mientras, para ayudar a los productores nacionales, Canadá reducirá la cantidad de acero que los importadores extranjeros pueden traer al país sin aranceles, mientras que funcionarios del Reino Unido se mostraron optimistas respecto a la administración Trump, porque pronto aceptará modificar los requisitos de producto nacional que están retrasando un acuerdo comercial para reducir los aranceles de los Estados Unidos sobre el acero británico. La última sugerencia del presidente Donald Trump con relación al despido de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, no ha sido bien recibida por los republicanos en el Congreso. Trump declaró en el día de ayer, mientras su administración investiga una renovación de $2.500 millones de la sede del Banco Central, que el despido del señor Powell, cito, es muy improbable, a menos que tenga que irse por fraude. El senador John Kennedy, republicano por Luisiana, dijo: si se despide a Powell, el mercado de valores y el mercado de bonos se desplomarán. Sus abogados, los de Donald Trump, si están haciendo su trabajo, le dirán que probablemente perderá. Y la independencia de la Reserva Federal es importante. Fin de la cita. Las acciones cayeron ayer ante la noticia de que Trump planeaba despedir a Powell, solo para volver a subir cuando él entonces lo negó. 20 estados gobernados por demócratas demandaron ayer a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA,
impugnando la eliminación de un programa de subvenciones implementado hace tiempo ya, que ayuda a las comunidades de Estados Unidos a protegerse de daños por desastres naturales. La demanda sostiene que el gobierno del presidente Donald Trump actuó ilegalmente cuando anunció en el pasado mes de abril que estaba poniendo fin al programa de construcción de infraestructura y comunidades resistentes, construcción de infraestructuras y comunidades resistentes, BRIC por sus iniciales en inglés. La FEMA canceló algunos proyectos que ya estaban en marcha y se negó a aprobar nuevos, a pesar de que contaba con financiación por parte del Congreso. Andrea Joy Campbell, fiscal general estatal de Massachusetts, donde se interpuso la demanda federal, declaró, cito, tras las devastadoras inundaciones en Texas y otros estados, es evidente cuán cruciales son los recursos federales para ayudar a los estados a prepararse y responder a desastres naturales. Al cancelar abrupta e ilegalmente el programa BRIC, esta administración está abandonando a los estados y comunidades locales que dependen de la financiación federal para proteger a sus residentes y, en caso de desastre, salvar vidas. Fin de la cita. George Retes, de 25 años de edad, ciudadano estadounidense, veterano del ejército de los Estados Unidos y guardia de seguridad en Glass House Farms, en Camarillo, fue detenido durante las caóticas redadas en 2 granjas del sur de California, donde las autoridades federales arrestaron a más de 360 personas. Los manifestantes se enfrentaron a agentes federales con equipo de estilo militar y un trabajador agrícola murió tras caer del techo de un invernadero. Retes narró que iba llegando al trabajo el 10 de julio, cuando varios agentes federales rodearon su auto y, a pesar de que se identificó como ciudadano estadounidense, le rompieron la ventanilla del auto, le rociaron gas lacrimógeno y lo sacaron a la fuerza. Retes fue llevado al centro de detención metropolitano en el centro de Los Ángeles, donde dijo que lo pusieron en una celda especial bajo supervisión por posible intento de suicidio. Y lo revisaron cada día después de que se sintiera emocionalmente angustiado por su experiencia y por perderse la fiesta de cumpleaños de su hija de 3 años que había ocurrido el sábado. 3 días después fue liberado y no recibió explicación alguna sobre su detención. Cito, quiero que todos sepan lo que sucedió. Esto no solo afecta a una persona. No importa si tu piel es morena, no importa si eres blanco, no importa si eres un veterano de las Fuerzas Armadas o si sirves a este país. A ellos no les importa, solo están allí para cumplir una cuota. Fin de la cita. Los estadounidenses rechazan con vehemencia el mensaje de Donald Trump sobre las deportaciones masivas. Una nueva encuesta de Gallup muestra que el 79% de los encuestados, 79, cifra récord, afirma que la inmigración es buena para el país, mientras que solo el 17% la considera mala. Y el número de estadounidenses que desea una menor inmigración está disminuyendo rápidamente. Solo el 30% apoya ahora más restricciones en comparación con el 55% que lo apoyaba en el 2024. Incluso los partidarios de Trump han cambiado de opinión. El 64% de los republicanos afirma que la inmigración es un beneficio neto para el país. Hace tan solo un año esa cifra era del 39%. El primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz firmarán hoy en Londres un nuevo tratado anglo-alemán que incluye el compromiso de asistencia mutua en caso de ataque armado, como parte de un establecimiento más amplio de las relaciones tras el Brexit. El nuevo tratado bilateral promete medidas más estrictas contra las bandas de contrabandistas, la ampliación de las exportaciones de defensa y el fortalecimiento de los lazos industriales entre el Reino Unido y Alemania. El Tratado Bilateral de Amistad y Cooperación marca la última fase del esfuerzo de Starmer por reconstruir la influencia británica en Europa sin reabrir los lazos formales con la Unión Europea. En Caracas,
La activista Andreina Baduel, directora del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, denunció ayer la persecución por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y dijo que continuará con su lucha en defensa de los derechos humanos de los presos políticos, por lo que invitó a una concentración mañana viernes 18 frente a la sede de la Nunciatura Apostólica en Caracas. Dijo ella: sí, hay patrullas frente a mi casa, sí, hay encapuchados, sí, nos siguen y nos graban, pero no tenemos miedo. Esta persecución no va a detenernos. Nos quieren silenciar porque somos la voz de los que no pueden hablar. Nos vigilan porque tenemos el coraje de señalar la injusticia. A mí me criminalizan por ser la voz de más de 1,000 familias con presos políticos en Venezuela, pero no me van a callar. Nos están subestimando. Así escribió Baduel en su cuenta X. La activista dijo que la situación no la paralizará, sino que la impulsa a continuar trabajando con más fuerza y resistiendo con más fe. Y en este sentido, invita entonces para mañana viernes 18, Día Internacional de Nelson Mandela, a una concentración en la Nunciatura Apostólica en Caracas y en más de 15 ciudades en el mundo para enviar un mensaje al Vaticano. Cito: no puede haber canonización mientras haya inocentes tras las rejas. No puede haber perdón sin justicia. No puede haber santidad celebrada mientras haya tortura y persecución. Fin de la cita. Y a las 9:17 de la mañana vamos entonces con nuestro editorial del día de hoy. Le leo al amigo Iker Seisdedos en el diario El País de Madrid, desde la ciudad de Washington, donde él trabaja como corresponsal. La expresión efecto Streisand sirve para identificar ese momento en el que alguien, normalmente alguien poderoso, trata de enterrar una información que le perjudica y logra exactamente lo contrario: que el mundo hable sin parar de ello. El origen se lo debe la cultura popular a la cantante Barbra Streisand, quien en cierta ocasión quiso evitar que se publicara una foto de su casa frente al mar y solo logró multiplicar el escrutinio de la opinión pública. La penúltima víctima del llamado efecto Streisand se llama Donald Trump. El presidente de Estados Unidos lleva una semana tratando por todos los medios que nadie hable de la lista Epstein, pero no hay manera. A cada nuevo intento de sepultarla, esta emerge con más fuerza. El fin de semana pasado pidió por las buenas a los suyos, a sus chicos y chicas MAGA, que dejen estar el asunto de una vez y den por válidas las explicaciones de la señora Pam Bondi, la fiscal general de la República. Aquí no hay nada que ver. Pero la gente no se traga la especie. La señora Pam Bondi está en dificultades. Ella ya había adelantado que tenía la lista Epstein en su escritorio y que la iba a revisar. Y de hecho se la dio a conocer a algunas personas. Pues ahora ha dicho que tal lista no existe. Kash Patel, quien está ahora al frente del FBI, antes de entrar al gobierno, era de los partidarios de la teoría conspirativa, teoría que nos decía que a Epstein lo habían asesinado en su celda y que tenía una larga lista de altos personeros a quienes chantajeaba. Se dijo en algún momento que no se quería divulgar la lista para proteger a las víctimas. Nikki Haley, quien fuera embajadora de Donald Trump en Naciones Unidas en su primer gobierno y luego se le enfrentó en la aspiración candidatural dentro del Partido Republicano, ha dicho: publiquen la lista, omitan los nombres de las víctimas, pero den los nombres de los culpables. Y ella está ganando seguidores dentro de las fuerzas MAGA. Hoy el diario The New York Times nos da un diagrama
gráfico donde nos muestra cómo cada vez hay más sectores allegados al presidente Trump que quieren ver la lista, que quieren llegar al fondo. Entre ellos, personajes prominentes como Tucker Carlson o Marjorie Taylor Greene, Steve Bannon, y está quedando solo de este lado Kash Patel y sobre todo Pam Bondi, quien por lo visto está en dificultades. La última de la señora Bondi es delicada. Lo destacan hoy en grande los principales diarios en Estados Unidos. Por ejemplo, en la primera página del Washington Post. El Departamento de Justicia, al cual está al frente la señora Bondi, ha despedido sin mayores explicaciones a Maureen Comey. ¿Quién es Maureen Comey? Pues Maureen Comey es, aparte de ser la hija de James B. Comey, quien fuera director del FBI, es una fiscal con más de 10 años de experiencia dentro del Departamento de Justicia. Y pequeño detalle, fue la que llevó adelante el caso de Epstein. De manera tal de que, por más que el presidente Trump quiera barrer bajo la alfombra, botar tierrita y no jugar más, el efecto de Barbra Streisand se le viene encima, y no precisamente con música. El reloj nos dice que son las 9:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy aquí en Conexión. Son las 9:25 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Ayer conversamos con Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, quien se trasladó hasta Pasadena, en California, para estar presente en la audiencia en la Corte de Apelaciones, donde se discutiría el caso del TPS de los venezolanos. Ella estaba muy optimista en el día de ayer. ¿Qué ocurrió? Vamos a contactarla de nuevo, evidentemente. Adelis, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Ya estás de regreso en Miami o sigues en Pasadena? Acabo de llegar. Ya estoy en Miami trabajando. Muy bien. ¿Qué ocurrió en el día de ayer en la Corte de Apelaciones, Adelis? Bueno, ayer fue un día extraordinario sobre todo para personas como yo que nunca han presenciado una cosa así, un evento de ese tipo. Se presentaron los argumentos orales, estuvieron nuestros abogados, parte del grupo de abogados liderados por Agilan Arulanantam de UCLA. La verdad es que fueron unos argumentos impecables. El trío de jueces de la Corte de Apelaciones se dirigió de manera muy específica al abogado del gobierno, que para los que no lo saben y solo como nota anecdótica, es el mismo abogado del caso en la corte del juez Boasberg que mintió flagrantemente diciendo que los aviones que el juez estaba mandando a detener, que estaban en camino a El Salvador, no estaban en el aire. Y habiendo podido devolver a todas esas personas que ahora están en el SECOT, mintió para que eso no pasara. Ese es el mismo abogado que enviaron ayer a representar a el Departamento de Homeland Security, de nuevo, ante esta Corte de Apelaciones. Y de nuevo, y lo digo, la verdad, sin ningún sarcasmo, es en serio, volvió a mentir ante un tribunal, esta vez ante una Corte de Apelaciones, contradiciéndose él mismo acerca de cuándo es que el presidente y la secretaria Noem se han referido a los venezolanos como criminales, como miembros del Tren de Aragua, generalizando todas las declaraciones que dio la secretaria Noem inmediatamente después de suspender el TPS. Él negó que esas declaraciones hubiesen existido, pero los videos están allí y están en récord en el sumario.
y los mismos jueces de la Corte de Apelaciones lo increparon y después de 2 veces que se lo preguntaron, para los que vieron la audiencia lo deben haber visto, finalmente admitió que podía haber sido una confusión por parte de él. A ver, leo esta información desde Pasadena. Un panel de jueces del 9º circuito, este trío de jueces que mencionas, se mostró capcioso ante la iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional de cancelar el TPS para casi 350,000 venezolanos. Y citan entonces a uno de los jueces: abogado, ¿ha hecho alguna administración desde la promulgación de la ley exactamente lo que ha hecho esta, es decir, retirar la designación previa del estatus TPS? Preguntó al gobierno el juez federal de circuito Salvador Mendoza Jr. Y ahí es donde viene entonces la discusión. Por lo que estás contando y por lo que el despacho que leo, el abogado del gobierno, el abogado de la señora Noem, levantó entonces sospechas ante el trío de jueces. Es que cuando no tienes los argumentos y recurres a falsedades o a tergiversar la verdad o a decir mentiras, es complicado presentar un caso y una apelación. Y la verdad es que los jueces fueron muy directos y las preguntas fueron muy directas. Y ante esa pregunta que tú acabas de decir que le hicieron, él hizo un silencio y tuvo que decir no. De hecho, no dijo no. Dijo, bueno, la verdad es que, y el juez que le estaba haciendo la pregunta le dijo, o sea, usted la respuesta que me está diciendo es que no, ¿verdad? Y entonces le dijo, bueno, no. O sea, la verdad es que es muy difícil no verlo con emoción porque yo soy venezolana, porque mi posición y la lucha que estamos llevando es por nuestra comunidad. Pero si lo tratamos de ver un poquito en frío y desde afuera, la verdad es que no tienen los argumentos, César. Todo lo que ellos están tratando de defender es indefendible. No se están basando en la ley del TPS ni en el procedimiento administrativo como se debe. No hicieron las cosas ni siquiera en los tiempos en los que se debía. Sus argumentos no tienen mayor asidero legal y simplemente es una decisión política, una decisión basada en promesas electorales, en promesas racistas, xenófobas, porque esa es la verdad, discriminatorias. ¿Y qué viene ahora entonces? ¿En qué quedó al final? ¿Qué dijeron los 3 jueces? Bueno, ahora ellos van a tomar una decisión. Lo que pasa es que ellos nunca avisan cuándo van a dar la decisión. Pueden tardar días, pueden tardar semanas, no lo sabemos. Lo que sí viene ahora es que mientras esperamos esta decisión, el 1 de agosto, en 2 semanas, en la Corte de Distrito del juez Chen en San Francisco, que es la primera instancia, esta Corte de Apelaciones es la segunda instancia, y luego vendría la Corte Suprema en nivel de apelaciones. El juez de distrito va finalmente se van a presentar los argumentos para el juicio como tal, para que él después pueda tomar una decisión final en base al sumario, que es lo que estamos pidiendo nosotros. Esa audiencia también es extremadamente importante y la verdad es que lo que me explican los abogados es que es muy bueno que vayan tanto la Corte de Apelaciones como el caso en la Corte de Distrito, que vayan a la par. Para nuestra causa eso es bueno, eso es lo que ellos me explican y la verdad es que ellos están muy optimistas. Obviamente como abogados y gente seria pues no pueden decir lo que esperan o no esperan, pero salieron muy optimistas, me transmitieron mucho optimismo. Yo misma salí muy optimista porque cuando tú ves las preguntas y las respuestas pues... Ya, ahora ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Cuál es la buena noticia para los 300 y tantos mil venezolanos? Sería para los 600, casi 650,000 venezolanos, porque lo que nosotros estamos esperando es que tanto la Corte de Distrito como la Corte de Apelaciones vuelvan a poner en vigor la extensión que dio Mayorkas para llevar a todos los venezolanos con TPS de las 2 designaciones hasta octubre del 2026. Y hubo una razón que se explicó ayer y que es muy sencilla. Hay una cosa que fue lo que hizo Mayorkas. Lo que dijo Homeland Security en aquel momento es, mira, todos los venezolanos que tienen TPS, sin duda, están aquí antes de julio del 2023. Así hayan recibido la designación del 2021.
Obviamente, si recibiste la del 2021, estás aquí antes de julio del 2023 también. Entonces, él lo que hizo fue que homologó todos en un solo TPS y los llevó a todos como una sola designación hasta octubre del 2026. Y nuestro alegato es que eso es totalmente legal, totalmente comprobable, y que lo que estamos pidiendo es que esa decisión que se había tomado por el gobierno de los Estados Unidos sea respetada como una decisión del gobierno de los Estados Unidos y no sea eliminada por una decisión política. La ley no funciona así. Ese es nuestro argumento, en palabras bien sencillas, y eso es lo que queremos que se decida. Eso es lo que puede decir entonces terminar ocurriendo, ¿verdad? Al final de todo este largo proceso judicial. Correcto, dejarlos Ya. en estatus por lo menos hasta octubre del 2026. Muy bien, vamos a cruzar entonces los dedos, Adelis. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy, Adelis. Gracias a ti, César, como siempre, un abrazo. Adelis Ferro es la directora ejecutiva de la ONG Venezuelan American Caucus, aquí en Miami. Son las 9:34. Aquí está. Una pareja joven, tienen hijos y viven en un lugar idílico. Viven alejados de la ciudad, un ambiente campestre, una hermosa casa, hasta una piscina, en tiempos cuando no se estilaba tener piscinas en las casas. Estamos hablando de la época de los años 30. Esta familia tiene sirvientes y tienen todo lo que pueden desear. Él vive allí porque tiene un trabajo que le ha asignado el gobierno, es trasladado y entra la angustia en la familia. Él discute con su esposa que tendrán que apelar a hacer algo. Ella le sugiere que hable con un amigo importante en el gobierno, de apellido Borman, uno supone que de nombre Martin, que a lo mejor eso se logra evitar, y tiene que ir a la capital a ver si logra evitar esto. Ella llega a una decisión muy temprana, que vaya él al nuevo destino y ella se quedará en esa casa idílica. El detalle es que la casa no es de ellos, la casa es parte del trabajo. ¿Cuál es el trabajo del hombre? Él es el comandante del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, en Polonia. Su nombre es Rudolf Höss y esa casa muy bella en la que viven tiene un jardín que termina frente a un muro inmenso gris con alambradas de púas. Esa es la película que cuenta Jonathan Glazer en La Zona de Interés. Es una película que estremece, lleva el ritmo muy lento para podernos dar esa placidez de esa vida bucólica. Pero qué horror el que está escondiendo allá detrás. La metáfora es importante. La muerte está allí, cerca, inmediata, mientras estos llevan esa vida pues falsa, con un río, un lago, en fin, esa es La Zona de Interés. Es un alarde cinematográfico sin lugar a dudas. Yo la recomiendo ampliamente. El reloj nos dice que son las 9:36. Leo lo siguiente. Detenciones sin rastro. El crimen de la desaparición forzada en Venezuela. A ello le dedicamos nuestro editorial en el programa de ayer. Pues bien, ese informe recoge la documentación de 15 casos de desapariciones forzadas ocurridas el último año, 11 de los cuales continúan en paradero desconocido, y entre ellos hay 6 extranjeros. La investigadora Pilar San Martín detalló que las desapariciones han ocurrido en el contexto de detenciones arbitrarias sin órdenes judiciales y contra personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro. Esta práctica no solo existe, sino que ha escalado tras las elecciones del pasado 28 de julio e implica la privación ilegítima de libertad, la negativa de la información de su ubicación y de la suerte de la persona. Y hay que aclarar, dice San Martín, que no dependen de la duración, pueden ser horas, días, meses o mantenerse en el tiempo. Vamos a Ciudad de México para conversar precisamente con Pilar San Martín, coordinadora de Crisis para las Américas de Amnistía Internacional. Pilar, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
Mi primera pregunta, Pilar. Estas 15 casos, ¿todos son documentados a partir del 28 de julio pasado? Exacto, son casos, digamos que este informe de detenciones sin rastro va desde el momento que se celebran las elecciones hasta el 15 de junio, es decir, hasta hace nada, y los 15 casos se enmarcan en la represión que se vivió después de las elecciones. ¿Y qué características tienen en común? Pues de hecho lo que vemos es que es un patrón, ¿no? Estas desapariciones forzadas en general se llevan a cabo primero tras una detención que es arbitraria, es decir, no hay base legal para cometerla, no hay una orden de aprehensión, no hay una situación de flagrancia. Luego, como sabemos, toda desaparición forzada tiene que tener el involucramiento del Estado, es decir, o ser llevada a cabo por autoridades o con su tolerancia, ¿no? Y en todos los casos lo que vemos es, o en la mayoría de casos, porque hay un caso, el de Jorge Guanares, donde no hay información de absolutamente nada, ¿no? Pero se teme que también es una desaparición forzada. Pero bueno, en general lo que vemos es que son detenciones arbitrarias cometidas efectivamente por autoridad. Y tercero, y para que se configure una desaparición forzada, es que se niega la detención, es decir, o la autoridad niega la detención o, habiéndola aceptado, que es lo que pasa en muchos casos, que después de ciertos días o incluso meses la autoridad acepta que sí lo ha detenido, se niega su paradero, es decir, se niega dónde está la familia, los amigos, abogados, no saben dónde están ni en qué estado se encuentran, es decir, no se sabe absolutamente nada de esa persona, ni siquiera si está con vida, si está viva, si está muerta, lo cual es, pues como se imaginarán, de un sufrimiento total para las familias. Entre los casos que estudiaron hay extranjeros. Y has dicho, te citan en esta entrevista, las detenciones de ciudadanos extranjeros tienen un aparente doble fin: para reforzar la narrativa oficial sobre conspiraciones internacionales y usarlos como moneda de cambio para negociar con otros países. ¿Podrías explicar esto, Pilar, por favor? Sí, lo que vemos es, poquito después de las elecciones, de hecho, Nicolás Maduro salió diciendo que habían detenido 125 mercenarios extranjeros, ¿no? Así los denominó, es decir, personas extranjeras que muchas de ellas fueron detenidas arbitrariamente y muchas otras les siguió una desaparición, es decir, de muchos de esos extranjeros luego no se supo dónde estuvieron. Nosotros en el informe hemos documentado el caso de 6 personas y lo que hemos visto es que estas detenciones no son al azar, no son personas extranjeras que son detenidas porque sí, hay una estrategia intencional detrás y es, como mencionabas, con ese doble objetivo. Por un lado, ser utilizadas como moneda de cambio, como presión para otros países. Y es bien interesante porque a día de hoy nosotros sabemos que hay alrededor de más de 60 personas extranjeras todavía desaparecidas, según la organización Foro Penal, y son de muchas nacionalidades diferentes. Es decir, como que pareciera que se detiene a uno de aquí, otro de allá, otro de allá, de tal manera que tenemos un gran abanico con el que negociar, ¿verdad? Y en segundo lugar, pensamos que las detenciones de estas personas extranjeras son una suerte de justificación de estos ataques, complots, conspiraciones internacionales de las que siempre está hablando el gobierno de Nicolás Maduro y por tanto justifican, ¿no? Es como su coartada para decir, ven, yo siempre estoy diciendo que me están atacando desde fuera tal, pues aquí lo tienen, ¿no? Aquí tienen a estos mercenarios extranjeros que efectivamente son las personas que han detenido. Lo que nosotros hemos documentado es que estas personas son turistas que van a Venezuela, personas que van a visitar a sus familias, a sus parejas, etcétera, sin aparente, razón ni prueba para que les hayan detenido. Pilar, ¿qué rol juega en todo esto Diosdado Cabello? Lo pregunto porque le llaman el segundo hombre de la dictadura, el segundo después de Nicolás Maduro. Pero él tiene un programa de televisión muy importante donde niega detenciones o dice que sí, y en todo caso es como el monitor de lo que va ocurriendo en materia represiva. ¿Investigaron ustedes su caso? ¿Quién es él? ¿Qué influencia tiene en todo esto? Digamos que no investigamos su caso en particular, pero lo que sí investigamos en este informe es cómo hay un involucramiento de ciertas figuras de alto nivel en la cuestión de desaparición forzada, en el sentido de que figuras como
el presidente, el fiscal nacional o el ministro del Interior aparecen en muchos de los casos hablando públicamente de estas personas que en ese momento se encuentran desaparecidas. Ojo, esto es muy grave, ¿no? Que en ese momento se encuentran desaparecidas y aparecen hablando de estas personas, estigmatizándolas y criminalizándolas, aceptando su detención, pero negando su paradero, es decir, manteniéndolas en situación de desaparición forzada. Esto es muy grave, ¿no? Y eso lo hemos identificado en al menos 6 o 7 casos de los 15 que hemos documentado. Digamos que nuestra muestra es muy pequeña, pero solo con eso se puede advertir la dimensión, digamos, de esta práctica por parte de estos perfiles. Este informe lo han presentado ustedes ¿a quiénes? ¿A qué instancias? ¿Qué se pretende con un informe de esta envergadura, Pilar? Pues mira, César, este tipo de informe lo presentamos al mundo entero por todos los canales posibles, porque lo que nos interesa como Amnistía Internacional es que todo el mundo sepa, ¿no? Entonces, lo presentamos desde al público general, también a nuestros activistas, a nuestras redes, a nuestro movimiento, que sabemos que están muy encima para presionar al gobierno y que estas personas pues sean liberadas lo antes posible. Pero también activamos obviamente nuestros canales de incidencia a través de nuestras secciones a lo largo de todo el mundo, ¿no? Que presionan a su vez a sus gobiernos para que pongan presión en la comunidad internacional y en el gobierno de Venezuela, en las autoridades de Venezuela y por supuesto, ¿no? En mecanismos internacionales, OEA, Naciones Unidas. Cualquier resquicio que vemos de incidencia, Amnistía Internacional lo va a utilizar para lograr que se avance en derechos humanos en Venezuela, eso por supuesto. ¿Han tenido alguna reacción por parte del gobierno venezolano? ¿Algún contacto directo con ustedes? No, la verdad no tenemos contacto, no hemos visto por ahora ninguna reacción, que sabe si lo haya en los próximos días, estaremos muy atentas a ver, como dice, si se comenta, se reacciona de alguna forma. Pilar, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Pilar San Martín es la coordinadora de crisis para las Américas de Amnistía Internacional. Nos habló desde Ciudad de México. Vamos a hacer una pausa y al regreso nos ocupamos de la crisis política por la que atraviesa en este momento el señor Benjamín Netanyahu cuando le han renunciado, le han quitado el apoyo los dos partidos ultraortodoxos. Ya regresamos en Conexión. Son las 9:48 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. 48 minutos atrás, el Papa León XIV colocó el siguiente mensaje en la red X. Estoy profundamente entristecido por las víctimas y los heridos causados por el ataque militar a la parroquia de la Sagrada Familia, en Gaza. Aseguro mi cercanía espiritual a toda la comunidad parroquial. Encomiendo las almas de los difuntos a la misericordia de Dios y rezo por sus familiares y por los heridos. Renuevo mi llamamiento a un alto el fuego inmediato. Solo el diálogo y la reconciliación pueden garantizar una paz duradera. El párroco de esta parroquia Sagrada Familia, muy conocido porque se comunicaba diariamente con el Papa Francisco, está entre los heridos. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Israel, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Gaza, vamos a Madrid, donde está el analista especializado en estos temas del Medio Oriente, Carlos Paz. Carlos, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano, gracias por atendernos. Pues buenas tardes, buenos días para vosotros, un placer estar aquí, de verdad. La idea era conversar sobre la crisis política de Netanyahu, pero nos ha sorprendido este ataque de última hora. ¿Qué información manejas al respecto, Carlos? Bueno, hemos conocido este hecho hace poco, hemos conocido el hecho en concreto, pero no el actuar de Israel en la zona de Gaza, que está asolando, ya no es el Papa, ya no es el sumo pontífice del Vaticano, sino que son multitud de voces
del mundo entero que claman porque pare ya la agresión de Israel en Gaza. Sobre la cuestión de los cristianos, que es muy interesante lo que está sucediendo, que muchas veces se oculta o se deforma la situación de los cristianos en Palestina. Hay que decir que entre el hostigamiento que están sufriendo en el propio territorio israelí y la destrucción de iglesias y de esas pequeñas comunidades que ya quedan en Tierra Santa cristianas, pues de los ataques israelíes, pues se está reduciendo de una manera escalofriante, que ya desde hace muchos años se está apuntando si hay algún interés por extraer a los cristianos de esa parte del mundo, que es la parte del mundo en donde, ni qué decir tiene, nació el cristianismo. Carlos, yendo al tema por el cual habíamos acordado nuestra conversación, nuestra entrevista de hoy, el señor Benjamín Netanyahu, por lo visto, tiene más vidas que un gato político. Es un experto en la supervivencia política. Y está enfrentando una crisis severa porque los ultraortodoxos le han abandonado. ¿Pone esto en riesgo su supervivencia política o no? Bueno, lo primero es dar a conocer la noticia de que los dos de los partidos ultraortodoxos, uno askenazí y el otro sefardí, el partido Shas y el del judaísmo de la Torá, han abandonado el ejecutivo del que formaban parte, con 7 y 11 escaños respectivamente. Esto, en principio, dificulta la gobernabilidad, el quehacer de ese gobierno. Pero es verdad que las formaciones que se han salido de la formación de ese gobierno, de los apoyos de ese gobierno, han asegurado que tampoco van a apoyar la intencionalidad de la izquierda del Parlamento israelí por expulsar a Netanyahu del gobierno. Así que yo creo que es un duro varapalo, y además en el momento en el que ha sucedido. Estamos en un momento en el que Israel ha atacado a Siria y la cuestión de los drusos, ese alto el fuego con Hamas para que Hamas devuelva los últimos secuestrados, la ampliación de los acuerdos de Abraham están ahí a la vuelta de la esquina. Es un momento muy delicado de Israel y hace tambalear el gobierno, pero no es sinónimo de que el gobierno vaya a caer. A Netanyahu lo que le importa, dada la situación política que está, que es delicadísima y personal también, sabe que es el momento más delicado de todos estos años que ha estado en el gobierno. Es el primer ministro más longevo de la historia de Israel y parece que nunca va a caer. Esto es un torpedo a la línea de flotación, pero no es sinónimo de que caiga el gobierno. ¿Y por qué le han abandonado los ultraortodoxos, Carlos? Bueno, la gota que ha colmado el vaso es porque el 13% de la población, que son los jaredíes, una parte de la población ultraortodoxa, que se dedican al estudio de la Torá, que viven al margen de toda la sociedad secular y que están exentos del servicio militar, precisamente se quería que conformasen también parte de este servicio militar. Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso, puesto que estos dos partidos ultraortodoxos defienden a capa y espada que estos jaredíes no conformen parte del servicio militar. Y el gobierno de Netanyahu había puesto fin a esta extraña situación. Esto ha sido lo que ha conformado o ha decidido o ha precipitado que estas dos formaciones salgan del Ejecutivo. Has dicho, este retiro de apoyo es un torpedo a la línea de flotación del gobierno de Netanyahu, pero aún así no va a caer. Y ciertamente tiene una capacidad de flotación extraordinaria el señor Netanyahu, hablándolo políticamente. ¿Qué sería necesario para terminar de hundirlo, habida cuenta que en su contra hay sectores dentro de Israel y fuera de Israel? Y no estoy refiriéndome a sus tradicionales adversarios árabes. Sí, lo que sería necesario es que dieran el paso. Se ha querido, partes de sectores de la izquierda han querido derrocar en el gobierno al Likud, al partido de Netanyahu, sobre todo la figura de Netanyahu, pero con esos apoyos con los que cuentan no es suficiente. Para que fuera suficiente, y pensemos incluso que tiene causas judiciales de muy diferente índole abiertas incluso, pues ni eso cae. Lo que sería necesario es que esos dos partidos o alguno de ellos dieran el apoyo a ese sector de la izquierda del Parlamento israelí para una moción de censura y de ponerle. Pero parece ser que ese paso no están dispuestos a darlos estas dos formaciones que han salido del Ejecutivo. Ya como última pregunta, Carlos, regresando al
al ataque, al bombardeo en la parroquia de la Sagrada Familia. ¿Por qué bombardear una parroquia cristiana católica en Gaza? Bueno, pensemos primeramente que el porcentaje de cristianos en Palestina es muy exiguo, es cada vez menor, tristemente, porque no se hace distingos dentro de los ataques a los palestinos, a las distintas confesiones que puedan existir. Además, desde un tiempo a esta parte, ha habido 2 comunicados de 2 patriarcas orientales de Tierra Santa que hablan de un hostigamiento y un ataque a los cristianos y a las comunidades cristianas. Esto atendería a ese interés por parte del gabinete de Netanyahu de arrasarlo todo, incluso las comunidades cristianas. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Carlos Paz es escritor y analista político, experto en los temas del Medio Oriente, nos habló desde Madrid. Son las 9:56 de la mañana. Les comento esto. Un antiguo mosaico erótico romano que representa a una pareja semidesnuda ha regresado a Pompeya más de 80 años después de que fuera robado por un oficial nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Eso lo informó la Policía de Patrimonio Cultural de Italia. La obra de arte de carácter íntimo que muestra a un hombre reclinado en la cama con su pareja de pie frente a él fue devuelta por Alemania tras una gestión diplomática, según informó la policía en un comunicado. Situado sobre una losa de travertino, el panel de mosaico data de finales del siglo I a.C. a el siglo I de nuestra era. Fue sustraído de los alrededores de Pompeya, cerca de Nápoles, durante la Guerra Mundial por un capitán del ejército alemán asignado a logística militar en Italia. El oficial alemán regaló la pieza a un civil, quien la conservó hasta su muerte. Sus herederos, al conocer su origen, contactaron con las autoridades italianas para gestionar su devolución. Gabriel Zutrigel, director del Parque Arqueológico de Pompeya, nacido en Alemania, describió el mosaico como parte de un punto de inflexión cultural donde la intimidad cotidiana se convirtió en un tema central en el arte romano en contraposición a los mitos heroicos de los siglos anteriores. Aquí vemos un nuevo tema, la rutina del amor doméstico, dijo el experto, señalando que la expresión de la figura masculina parece casi un poco aburrida. El mosaico se exhibirá ahora en Pompeya junto con cientos de otros objetos y restos arqueológicos en el sitio de la antigua ciudad destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Un mosaico erótico, ya el arte no se ocupaba de los héroes, sino de la cotidianidad, y la cotidianidad en algunos casos puede ser erótica. En la pasada Feria del Libro en Madrid ocurrió un hecho extraordinario. De repente se dieron largas filas, largas colas para la firma de un libro. Eso es lo que suele ocurrir en la Feria del Libro de Madrid, en efecto. El detalle estaba en que el libro que se estaba firmando no era la novela de moda, no era la novela más reciente de Pérez Reverte, por ejemplo, sino era un libro de poesía. Y la poesía, se sabe, pues, no es que sea un arte menor, ni mucho menos, pero no es el que más seguidores tiene en el mundo de la literatura. Lo más curioso, además, es que el poeta en cuestión ni siquiera es español, es latinoamericano, venezolano para más señas, y el libro que firmó se agotó. Los editores españoles estaban impresionados, llevaron muchos libros y no fueron suficientes, así que hubo que convocar una segunda firma de libros y también se agotó. ¿Qué poesía es esa que despierta tanto interés? El libro en cuestión, con esta portada tan sobria, es una antología poética de Leonardo Padrón con el título La difícil belleza de las esquinas. Vamos a conversar con él. Leonardo, te felicito en primer lugar, eres el poeta bestseller.
Gracias, César Miguel. ¿Por qué despertó tanto interés esta antología allá en la Feria del Libro de Madrid, que es un gran evento de la literatura en nuestro idioma? Bueno, la verdad, yo estoy tan sorprendido como tú. La semblanza que hiciste fue muy fiel a lo que realmente ocurrió. Ellos están, la editorial Pretextos, que debo decir, es una editorial donde creo que cualquier poeta quisiera estar publicado. Quizás la editorial independiente más prestigiosa de España, cumple 50 años el año que viene. Ellos fueron los primeros en traducir al español a Louise Gluck, que es una poeta, la poeta que ganó el premio Nobel hace poco. Y estaban asombrados porque nunca habían tenido que pedir barreras de protección para canalizar la fila que se hizo, ¿no? Bueno, yo creo que hubo también no sé, como una suerte también de ganas de la propia gente, de uno, del gentilicio, de leerme, de verme, de conectarse con mi obra. Y bueno, por supuesto fue muy, muy emocionante, porque incluso la segunda fecha estaba cayendo granizo en el Parque del Retiro, y yo pensé que iba a ser un desastre la convocatoria, pero con todo y eso ya la gente llegó con el pelo mojado, con las sombrillas, y fueron allí a buscar el libro. Fue muy, muy emocionante. De manera pues que tienes poesía a prueba de granizo. A ver, por puras casualidades, he leído antes de esta entrevista el descubrimiento de una obra de arte erótico del siglo I a.C., rescatada de Pompeya. Habla del amor cotidiano. Y digo por pura casualidad porque de repente entonces abro al azar tu antología y mira lo que me sale. Lentísimo. La necesidad de saberte desnuda en mitad de la avenida, mirando garzas que caen, que llueven, que arden. Esto no fue en Pompeya, esta avenida me imagino que está en nuestra cotidianidad. ¿Qué tanto peso tiene ese amor erótico en tu poesía, Leo? Bueno, tú muy bien lo sabes, por el escritor que eres y por el gran lector que también eres, que todo escritor tiene a lo largo de su vida unas obsesiones que de alguna manera no te abandonan, ¿no? Entonces, para mí mis obsesiones temáticas han sido, sin duda, el universo de lo femenino, el espacio urbano, y bueno, en los últimos años, por supuesto, la reflexión sobre el tiempo, ¿no? La fugacidad. Obviamente, cuando uno ya tiene canas y las pinta de esta manera tan demoledora, empieza a pensar en la fugacidad de la vida. Pero la mujer siempre ha sido un tema recurrente para mí, por inaprensible, por misterioso, por fascinante, y he tratado de descifrarla y de cantarla y contarla a través de mi, no solamente de mi obra literaria, también de mi obra televisiva. A ver, ¿cómo fue concebida esta antología? En primer lugar, ¿vino alguien a prepararla o lo hiciste tú mismo? Bueno, tuve el desafío de autoantologarme, ¿no? Que es bien complicado porque, bueno, siempre es ideal que haya una lectura con más distancia, pero bueno, yo ahí estaba revisando poemas que escribí, qué sé yo, hace 20 años y fui feroz conmigo. O sea, eliminé casi más de 100 poemas de esa antología, porque efectivamente se trataba de eso, de hacer una selección. Con todo y eso, bueno, por supuesto también tuvo la lectura de la misma gente de la editorial, porque son lectores muy, muy agudos, ¿no? Incluso ellos me ayudaron a elegir el título del libro, que es un título que a mí me gusta, es un verso de un poema, y es un título que condensa lo que es como el núcleo de mi poética. La difícil belleza de las esquinas es un poco hablar de la belleza como una obsesión temática también, y la dificultad de encontrar la belleza muchas veces en el paisaje rudo del cemento, del asfalto, que me define como animal urbano, pues, ¿no?
hablando de la urbe, Guaire. En Caracas hay un río que todos los días olvidamos. Más que un río, es un hilo marrón y atormentado, un desagüe del mundo, el hedor horizontal de nuestras vidas, pero también es río y tiene orillas. Caminarlo en esta ciudad es privilegio de vagabundo. Nadie más posee esa mirada, ese ángulo de la autopista. Es su paisaje privado, porque estamos hablando de un río solitario y malquerido. Solo aquellos que pertenecen a la geometría de la miseria lo poseen. De vez en cuando deberíamos extrañarlo. Es la cintura de nosotros, el agua última de nuestra ciudad. Fíjate, otro texto que me apareció al azar al abrir la página. Tú dirás que el azar de tu libro está muy de acuerdo a mis intenciones de entrevistador, mas no es así. Yo me acoplo a lo que me manda la inercia del libro. Pero hablas de la belleza de las esquinas y ha salido una frase de nuestra muy entrañable ciudad de la cual estamos tan alejados ahora. Y has tenido que escribir un texto de Procurando Belleza sobre uno de nuestros aspectos más terribles y horribles de la ciudad. Siendo así, ¿qué es la belleza entonces, Leonardo? Imagínate tú, es una pregunta medular. Creo que el ser humano ha estado persiguiendo obsesivamente justamente la quintasencia de ese concepto. La belleza, yo creo que parte del deslumbramiento ante los prodigios de la vida, que a veces son cotidianos, a veces son sutilísimos y a veces son absolutamente enormes y desconcertantes. La belleza es un hecho estético, pero también es una condición espiritual. Y yo creo que allí, en esa segunda instancia, creo que es donde está lo más importante. Conseguir que la belleza se convierta en una instancia espiritual, porque también hay una forma, o debería haber una forma bella de estar en el mundo, ¿no? Claro. Mencionaste que en el caso de la mujer hay una obsesión de tu parte que no solo está en la procura poética, sino también en tu trabajo como guionista, como escritor de crónicas, como cronista. ¿Cómo es la distancia que marcas entre escribirle a Netflix y escribir los versos de La difícil belleza de las esquinas? Bueno, en términos estilísticos la distancia es absolutamente extrema, ¿no? Porque obviamente el lenguaje de la poesía es como un lenguaje cifrado, por eso es casi que es un género de culto, ¿no? De nichos, digamos, es el reino de la metáfora, ¿no? Y a veces es un reino incomprensible para muchos. Pero yo creo que hay un idioma común entre las historias que escribo, por ejemplo, para Netflix o los poemas que escribo en mis libros, que es la mirada con la que yo me acerco a las cosas. Es decir, el narrador que hay en mis ojos, la forma de ver al mundo, pues, y de ver a la mujer. En ese sentido, sí, yo escribí novelas en Venezuela que eran La mujer perfecta, El país de las mujeres, y en el mismo título ya estaba justamente el tema, pues, ¿no? Ahora, esto es una antología. Ergo, esto habla de poemas que fueron escritos en un tiempo ya remoto, ¿no? ¿Escribes poesía todavía con regularidad? Bueno, escribo con irregularidad. Porque me tienen totalmente secuestrado el trabajo para las plataformas, ¿no? Tengo ahorita muchísimo trabajo, pero sí, siempre ando pergeñando por ahí un poema o la idea de, o la semilla de, anoto y trato es una orfebrería siempre muy, muy, muy complicada, ¿no? Pero estoy hilvanando un nuevo libro de poesía con la maravilla de que la poesía no necesita urgencia, todo lo contrario, necesita tiempo de cocción. Bien. El último azar que me depara el libro, mira tú qué perfecto para concluir nuestra conversación. El título del poema dice, en síntesis, mi oficio de oro es el exilio, alejarme de ti hasta encontrarte. En síntesis, estás en el exilio. Y estoy alejándome, bueno, a lo mejor allí era de una mujer, pero, o sea, también es
del país, de mi país, y estoy alejándome de mi país para encontrarlo también, ¿no? O sea, fíjate la maravilla de la poesía, la polisemia de la poesía, ¿no? Muy bien. ¿Dónde podemos encontrar La difícil belleza de las esquinas, Leonardo? Bueno, ahorita no está en Amazon aún, pero está en la página web de la editorial de Pretextos. Se puede pedir y lo distribuyen en todas partes del mundo. Y te cuento que mi idea, se va a presentar el libro aquí en Miami Qué bien. dentro de un mes. Entonces, bueno, ya haremos la convocatoria respectiva porque se va a presentar en Miami, después se va a presentar en Nueva York y después vamos a tener en España ya una presentación oficial fuera del marco de la Feria del Libro en el Instituto Cervantes. Así que felizmente el libro va a tener una ruta que me llena de entusiasmo. No, pues sí. Si el comienzo fue tal como lo describimos allí en la Feria del Libro, ahora es cuando le queda camino a esta antología. Te felicito, Leo, de verdad. Enhorabuena. Gracias César. Un abrazote. Inmenso. La difícil belleza de las esquinas, la antología poética de Leonardo Padrón, editado por Pretextos. 10 y 12 minutos de la mañana, una pausa y ya regresamos con nuestro foro del día de hoy. Son las 10 y 15 minutos de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos. Nuestro foro de hoy es sobre el contagio emocional digital. ¿Cómo se propagan el odio, la esperanza o la empatía a través de likes, críticas y comentarios? Estudio del pánico moral, viralidad emocional y la manipulación afectiva en redes. Menudo tema. Para abordarlo, vamos a contar en Londres con un experto en el tema de las redes, como lo es el periodista especializado en tecnología Samuel Burke, viejo amigo del programa. Y aquí en Miami, para abordar el aspecto psicológico, tenemos a la psicóloga clínica Marianne Dunn. Marianne es la autora del libro 2050, Yo sí existo. Marianne, Samuel, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. A ver, cuando hablo de contagio emocional digital, ¿de qué estoy hablando? Comenzamos con Marianne, obviamente. Habla de cómo nuestras emociones se ven afectadas por los estímulos externos. Hablamos de el aprendizaje vicario que habló el doctor Bandura en los años 70, que decía que aprendemos desde la observación y aprendemos para entendernos a nosotros mismos. Yo hablo mucho de este tema de que me encuentro desde el otro. Y bueno, termina siendo un proceso extremadamente importante para la sobrevivencia del ser humano y el entendimiento de quién soy. Hoy por hoy nuestra vida parece marcada y determinada desde las redes y solo desde las redes. Entonces, fíjense en el enunciado de la conversación de hoy, del foro de hoy, cómo se propagan el odio, la esperanza, la empatía a través de likes, críticas, comentarios. ¿Dónde estamos viviendo hoy? Cuando decimos las redes, ¿qué estamos diciendo, Samuel? Bueno, la falta de empatía. Tú sabes muy bien que pasé muchos años en CNN y las cosas que las personas que me decían en las redes sociales sobre mi aspecto físico, mi acento, todo terrible a veces. En persona, nunca, jamás, ninguna vez alguien me criticó. Es esa falta de empatía que tienen, o que tenemos más bien en las redes sociales. Cuando ves a una persona cara a cara, es muy difícil decirte, César Miguel, te odio, porque te estoy viendo, veo cómo te afecta. Pero a través de las redes sociales no está la cara de la otra persona, entonces esa falta de emoción hace que haya una falta de empatía. A ver, fíjense que en el enunciado
¿Cómo se propagan? El odio primero y después la esperanza. ¿Estamos, al ser marcados por las redes, más propensos a lo negativo, como acaba de subrayar Samuel, Mariana? No sé si a lo negativo, pero a los extremos. Ajá. Al final el ser humano busca predecir. Entonces quiere ver la vida a través de lo blanco y lo negro, y no ve la vida a través de lo gris. Entonces, una de las cosas que dijo Samuel, que me parece importantísimo, es que cuando yo tengo a alguien enfrente mío, hay un proceso de consecuencias que no pasa cuando estás en las redes. Tú texteas algo y no sientes las consecuencias de tus acciones. Y estamos viviendo en una sociedad por culpa de las redes, donde no hay más esa sensación de la responsabilidad, porque no está el tema inmediato de yo actúo y recibo una consecuencia. Si yo le digo a alguien en la cara, te odio, inmediatamente voy a tener una consecuencia. Aquí, y una respuesta, y ahí quedó. No pasó nada. Las redes nos hacen entonces menos responsables, menos comprometidos, más cobardes. ¿Sería así, Samuel? Sí, o sea, tal como dijo Miriam, que de los dos lados, por ejemplo, hubo un estudio de MIT en el año 2020 que reveló que los tweets con las palabras como odio, vergüenza o héroe, o sea, lo bueno, lo malo y lo feo, que son un 20% más virales que las neutras. Eso quiere decir que todo lo bueno y todo lo malo se amplifica en las redes sociales. Así que lo vemos todo, pero no sentimos todo eso en la vida real, en la vida fuera de la línea. Así que estamos existiendo en dos mundos y a veces existimos más en las redes sociales, que estamos ahí más con personas que las personas de verdad, cara a cara. ¿Y cuál soy yo de verdad? ¿El que está en las redes sociales o el que está aquí frente a una persona, Marian? Yo soy mi sentimiento de pertenencia. Y por eso es tan fuerte el tema de las redes sociales, porque el cerebro social a nivel intuitivo, a nivel de sobrevivencia está buscando el pertenecer a algo. Y por eso las emociones son tan importantes y por eso somos tan manipulados a través de las emociones, porque si yo estoy deprimido, y hay estudios sobre esto, por ejemplo, yo estoy deprimido y encuentro un grupo que también está deprimido en las redes sociales, entonces pertenezco a alguien, me entienden, comparto, porque la tribu al final se crea a través de las similitudes desde un cerebro bastante primitivo. Y veo a Samuel diciendo así, como que si quieres agregar algo. ¿Quieres agregar algo, Samuel? No, adelante, Samuel. Es que veo que nos estamos convirtiendo poco a poco en esas personas en las redes sociales. O sea, nos sentimos tanto lo que está en las redes sociales que esas emociones están llegando a la vida real. O sea, veo tantas manifestaciones en contra o a favor de lo que está haciendo Israel. Entonces ya en persona veo que de repente esas personas están hablando a favor o en contra de Israel exactamente con el mismo tono, por ejemplo, que ven y que repiten en las redes sociales o con cualquier conflicto. A ver, María, concluye la idea que estabas manejando. Vamos a agarrar el tema de Israel. Ajá. Termino adquiriendo una identidad de un proceso que no es mío, porque quiero pertenecer tanto, le tengo tanto miedo a la soledad. Es tanto más fácil encontrar a alguien desde el colchón de mi casa, desde el sofá de mi casa, que al final el cerebro está diseñado con la comodidad, el cerebro está diseñado para ser eficiente. Y estos procesos de tenerlos tan cerca nuestros aquí, en nuestro celular, lo que termina haciendo es que nos hacen una idea de quiénes somos desde el miedo a la pertenencia y no desde el sentimiento auténtico de qué es lo que yo vengo a hacer. Y por eso que también creo que hay un movimiento muy fuerte de encontrar el propósito, porque para mí esa es la herramienta para poder desvanecer el efecto mentiroso que adquirimos desde las redes sociales. A mí me encanta esta película, estoy segura que la vieron, El náufrago, de Tom Hanks, en el que está en la isla y se empieza a desesperar, no se encuentra él mismo.
y agarra Wilson, creo que se llama, la Sí, pelota, la pelota, sí. y le dibuja una cara. Porque es que yo me voy a encontrar a través de la mirada del otro. Yo necesito la mirada del otro para encontrarme. Y la mirada del otro, desgraciadamente, hoy en día, no es una mirada que viene desde la autenticidad en las redes sociales. Es una mirada que viene desde la impresión. Yo quiero impresionar a esa persona. Y cuando la quiero impresionar, le estoy robando algo sagradísimo al ser humano cuando lo quiero impresionar. Es su self-esteem. El contagio emocional digital como concepto. ¿De qué manera me marca en mi vida cotidiana hoy por hoy? Samuel habló, por ejemplo, de un hecho político internacional, Israel, que parte en dos tendencias, están en contra, están a favor, etc. Y en los planos personales, ese contagio emocional, ¿para qué me está sirviendo? ¿Quién vengo a ser yo hoy por hoy, Samuel? Bueno, a final de cuentas, la persona, el grupo que gana, si estás a favor o en contra de Gaza, Israel, quien sea, seguimos con este concepto, digamos, son las tecnológicas, Facebook, Twitter, X, más bien porque sabemos que los algoritmos funcionan y mejor, digamos, aunque peor para los seres humanos, mejor para estas compañías, si estás todo el tiempo, digamos, en shock, casi un shock. Pero por eso nos estamos convirtiendo en estas personas en la vida real como los sentimientos en las redes sociales. No sé si eso te contesta la pregunta, pero a final de cuentas todo lo que está pasando aquí es a raíz del dinero, porque estas redes sociales tienen que ganar más dinero, ¿no es así, Miriam? Sí. A ver, por favor, Maren, tu opinión. Samuel, es que Samuel tiene un punto tan importante, porque es que ¿quién soy? Un producto. Termino yo siendo un producto de estas redes sociales. Cada vez que estoy adentro de ellos, termino siendo lo que él quiere que yo me convierta, que es un ser humano carente, que tengo que comprar no sé cuántas medicinas y pastillas para poder sentirme bien y tener un cuerpo fuerte. Me tengo que convertir en una persona que le falta demasiado crecimiento personal. Me tengo que convertir en una persona que apoya a las víctimas del mundo, porque es que si no las apoyo, entonces yo soy una muy mala persona. Muy mala persona. Entonces termino convirtiéndome en el producto de estas plataformas brillantes, que obviamente que se pueden utilizar de manera positiva, en la que me utilizan a mí como un mediador para su venta. A ver, a mí me cuesta mucho aproximarme a esto, porque yo vengo de una generación absolutamente primitiva, totalmente analógica, ¿verdad? Yo aprendí a escribir en una máquina mecánica de teclas tan fuertes que todavía mis hijos y mis nietos me reclaman que al teclado de la computadora lo golpeo con mucha fuerza. Bien. Esos nietos que me hacen esa observación nacieron con el celular y están acostumbrados a que hay un mundo virtual en las redes. A mí me cuesta entenderlo y aceptarlo. Yo soy de los que creían en, por ejemplo, el cortejar, el seducir, para decirlo en mis términos coloquiales, el levantar a una mujer, ¿verdad? De verdad, y poderla tocar. Eso ya no está existiendo hoy por hoy, ¿verdad? Ese mundo virtual, ¿de qué manera es el mundo definitivo? Para las personas, para mis nietos y para ustedes que podrían ser, en definitiva, mis hijos. Vamos a comenzar con Marian, por favor, que vi que se sonrió cuando hice el comentario. Mira, si lees mi libro, si quieres te lo mando. Por favor. Que habla de Sofía, que es la mejor amiga de Natalia, el personaje principal. El libro se da en el 2050, cuando la generación Z va a comenzar a tener hijos. Sofía es un carácter de AI, de inteligencia artificial, y es su mejor amiga. Y le da lo que nadie le da. Porque ¿cuál es la diferencia entre una mejor amiga hecha por el mundo de la inteligencia artificial, que termina siendo la amiga perfecta
no la amiga que realmente te está tirando la información, las experiencias que estás necesitando para conocerte a ti mejor, sino es una amiga que lo que te está haciendo es que te está trayendo comfort, que te está llevando a un espacio de tranquilidad, que no es desde una tranquilidad en donde tú te conoces a ti misma. Entonces es súper interesante este concepto de lo que tú estás diciendo, porque entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad para mí sigue siendo la misma, es quién eres tú. ¿Quién eres tú? Es la realidad. Entonces, la diferencia hoy en día es que nos están lanzando, yo hablo mucho en este libro, que es un encuentro con tu intimidad, nos están lanzando más y más información, estímulos que te distancian de quién eres tú. Hay un proceso distractor en la sociedad que lo sabemos que es una de las maneras en que los gobiernos terminan controlando a la población. Esto es una distracción para que tú encuentres quién eres tú, para que tú seas completamente auténtico, para que tú encuentres tu poder. Pero al mismo tiempo siento que estamos avanzando en otros aspectos en el que sí se están democratizando todos los centros, por ejemplo, todo el tema de la economía. Samuel me estaba diciendo que trabaja con cripto, ¿ok? Hay todo un proceso de que yo soy dueño realmente de mi tiempo, de mi dinero, de mis inversiones. Y hay un proceso de que estamos realmente cambiando dónde está el poder. ¿Está el poder en las instituciones o está el poder en el humano? Por más y que es cierto que las redes sociales nos están llevando a perder el poder, yo creo que también nos está llevando a un proceso donde el ser humano va a poder recoger su poder y en el que el poder no esté más en las instituciones. Samuel, me gustaría oír tu opinión sobre todo esto. Yo diría que hay mucha soledad en este mundo como resultado de las redes sociales. Supuestamente estamos más conectados, pero todo el mundo se siente mucho menos conectado con otras personas. Así que aunque uno podría decir, ¿por qué están siendo tan negativos en este noticiero de César Miguel? Y yo diría lo que me dicen los ejecutivos de las grandes compañías de inteligencia artificial, que como resultado de tanto artificial, los seres humanos van a buscar aún más las personas, la conexión auténtica en persona para llenar ese espacio tan profundo, realmente profundo que hay ahorita y cada vez más. Así que escucho eso con mucha esperanza y sí creo que va a ser verdad. Y ya muchos ejecutivos están ya buscando maneras de aprovecharse de eso, de que queremos estar en persona, conectándonos en persona para sentir sentimientos de verdad. Es decir, el círculo está llegando de nuevo a su punto de origen. Se está cerrando el círculo. ¿Cómo lo ves, Mariam? Estoy totalmente de acuerdo con Samuel. Para entrar en un orden empieza desde un caos. Y sí es cierto que estamos en un proceso caótico, pero yo pienso que hay muchos seres humanos que sí tienen en su corazón las buenas intenciones de la humanidad. Y hay que seguir despertando a la gente que está en poderes altos. Hay que tratar de hacerles ver que uno puede hacer dinero y también puedes lograr cambios importantes en la sociedad. Y lo vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con Samuel. Yo creo que esto no es algo que hay que verlo de forma catastrófica. Creo que el mundo, si me preguntas a mí, necesita una unión para poder conocernos, porque yo solo puedo amar lo conocido. Ahora nos estamos aprovechando y estamos usando este proceso para el odio. Pero yo creo que lo que viene después es el amor. Y el amor viene a través de lo conocido y necesitamos una plataforma así de grande para unir a todo el mundo. Y bueno, hay que seguir trabajando en esa inspiración para que se haga realidad. Quedo esperando el libro. Solo me preocupa que para decir yo sí existo, debo esperar al 2050. Si yo llego al 2050, voy a tener 96 años. Mira, si nos vamos con el libro, que todavía no ha salido el segundo, tercero y cuarto, porque es una saga, parece que el yo sí existo de verdad va a pasar como en 100 años, ¿oíste? Mariam, Samuel, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Mariam Doom es doctora en
psicología clínica. Ella es la autora del libro 2050, Yo sí existo. Ella está en Miami. Y Samuel Burke es especialista en tecnología y en redes sociales. Es el presidente ejecutivo de contenido de Cryptomaniacs.com. Él nos acompañó desde Londres. Hacemos una pequeña pausa y al regreso, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, de nuestro editorial de hoy, del caso Epstein. ¿Hay o no hay una lista Epstein? Ya regresamos en Conexión. Son las 10:37, hora del este aquí en los Estados Unidos. En nuestro editorial de hoy hablamos del caso Epstein, del fenómeno Streisand que está afectando al presidente Trump. El presidente Trump no quiere hablar ni quiere que se hable del asunto Epstein, pero mientras más insisten que no se hable, más se está hablando de ello. Es lo que se conoce como el fenómeno Streisand. En la campaña electoral se habla de una lista Epstein, la lista de los clientes del señor Epstein, que es una lista que él chantajea a gente poderosa en el gobierno. Corren teorías conspirativas, QAnon y demás, y se habla de que en esa lista hay prominentes demócratas. Bill Clinton, por ejemplo. Epstein fue asesinado en la cárcel, se corre esa voz. Llega la nueva administración, la señora Pam Bondi, la fiscal general de la Nación, al frente del Departamento de Justicia, dice, aquí tengo la lista Epstein. De hecho, al parecer, algunos personeros llegaron a conocerlo. Y ahora resulta que se ha comprobado que Epstein se suicidó, no fue asesinado, y que no hay tal lista. Y de haberla, dice entonces ahora el presidente Trump, es un invento de Barack Obama y de Joe Biden. Más allá del tema morboso y escabroso que supone la figura de este señor Epstein y sus eventuales listas, políticamente hablando, ¿por qué ha cobrado tanto peso y ha puesto en aprietos al presidente Trump? Vamos a abordar este tema con Eduardo Soto, analista político principal en Raven. Vamos entonces a Washington. Eduardo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Un placer como siempre. Gracias, César. La pregunta quedó en el aire. ¿Por qué políticamente hablando el caso Epstein parece poner en aprietos al presidente Trump? Primeramente, aprecio muchísimo la referencia al fenómeno Streisand, que tal vez los videntes, nuestros radioescuchas, sepan o no sepan que cuando Barbra Streisand quiso ocultar imágenes y la dirección de su propiedad, de su hogar, se convirtió en una obsesión mediática. Y es precisamente por querer ocultar su hogar que entonces se dio ese fenómeno. Y la pobre Barbra Streisand, tratando de ocultar de guardar su privacidad, ahora tiene su nombre adjunto a este fenómeno. Precisamente así es que se está desempeñando el presidente Trump, prestándole mucho más oxígeno a un asunto que hace unas pocas semanas apenas se hablaba. Y es una oportunidad mediática y política para su oposición, el Partido Demócrata, por lo menos algunos elementos dentro del Partido Demócrata, para acaparar la atención del pueblo americano de una forma en la cual no siempre han logrado. Porque recordemos que el presidente Trump ha tenido sus problemas legales, sus acusaciones horrendas, sus convicciones a nivel civil en los tribunales a través de la nación. Y en todos esos casos legales, por alguna razón, o logra evitar consecuencias, o sale electo y entonces no se le puede procesar, o en ciertos casos el pueblo americano simplemente se le olvida. Pasa el tiempo y se le olvida que el presidente Trump se le acusó o que fue partícipe de ciertos actos. Así que están aprovechando el momento mediático y la incapacidad de Donald Trump de cerrar este capítulo
para crear una vulnerabilidad política y hacer sudar al Partido Republicano. Pero en efecto es vulnerable el presidente Trump por este caso Epstein. Veremos si realmente le hace daño político el caso. Lo importante es que se proyecta una debilidad y en algo que siempre ha sido muy experto, que es navegar cobertura mediática y siempre sentar la pauta de cómo se le cubre en la prensa, está fracasando por rara vez el presidente Trump. Así que se trata más bien de beneficiarse de esa vulnerabilidad y de tratar de controlar la cobertura mediática del presidente Trump de una forma en la cual casi nunca se ha podido, porque es experto dictando cómo se le cubre. Por ejemplo, a propósito de lo que acabas de decir, el presidente comentó ayer que la Coca-Cola, ya él había hablado con los directivos, van a utilizar de nuevo el sugar cane, la caña de azúcar autóctona de los Estados Unidos para endulzar la Coca-Cola y no mexicana. El gobernador de California, Gavin Newsom, acaba de poner un mensaje en la red X diciendo: me parece muy bien, pero yo no me voy a olvidar de la lista Epstein. Es decir, aludiendo a esas estrategias del presidente Trump para pasar a otro tema. ¿Por qué está la obsesión? ¿Realmente logrará el presidente desviar la atención? Porque el caso Epstein, por lo visto, imanta la atención de todos. Y el tema no va a desaparecer. Quiéralo o no el presidente Trump, quiéralo o no los demócratas, el tema no va a desaparecer. Y la razón por la que no va a desaparecer es un poco nefasta. Y es que existe en ciertas comunidades en línea una conspiración, una idea conspiratorial de que existe un cierto comportamiento, cierta red de explotación de tráfico humano, ¿verdad? Donde participan esos miembros de la élite política de la nación. Y esa es la fijación que tiene este grupito de seguidores de esta conspiración. Y son casi sin excepción, todos apoyan al presidente Trump. Son personas que han elevado al presidente Trump y que han sido seguidores muy leales suyos. Líderes de ese movimiento, ese grupo que está tan obsesionado con el tema, son ahora asesores del presidente Trump o figuras mediáticas que tienen acceso casi pleno al presidente y a sus asesores en Casa Blanca. Así que el tema no va a desaparecer porque es parte crucial, fundamental, de la coalición republicana del presidente Trump. Así que aunque los demócratas dejen de disfrutar de esta cobertura mediática y dejen de llamarle la atención a la prensa por los fallos del presidente Trump de no cumplir con divulgar ciertos materiales, el tema no va a desaparecer porque son sus propios seguidores los que están obsesionados con el tema y no lo van a soltar. Jugar con conspiraciones, por lo visto, pasa a ser peligroso, ¿verdad? Una conspiración, esas teorías, a algunos nos pueden parecer absurdas, exageradas, ridículas, completamente irreales, pero quienes creen en ellas, pues creen, como creen los fanáticos, en que la Tierra sigue siendo plana, ¿verdad? Ahora, están, por un lado, los Boys and Girls MAGA, como los llamó el presidente, y el propio presidente trata de revertirlo. La lista la inventó Barack Obama con Joe Biden. ¿Esa idea puede anular lo que han creído esos que creen en las teorías conspirativas, Eduardo? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho, César, pero se me hace muy difícil ponerme en esa mentalidad, poder pensar de la manera en la cual estos individuos piensan. Como bien dices, peligroso tratar de jugar con estas conspiraciones, tratar de manipularlas. Creo que es causa para que el presidente Trump busque alguna salida de esta conversación. Y se están explorando supuestamente salidas. Se está explorando, por ejemplo, el nombramiento de un fiscal independiente para supuestamente seguir investigando el tema del caso Epstein.
de una manera que tal vez aísla al presidente Trump o lo saca de la conversación porque se le ha delegado a otra entidad entonces el tema. Eso es una opción, pero dudo mucho que la abarquen. Y lo importante del tema es otra razón por la que esto no va a desaparecer es que salieron convictos, Epstein y Maxwell, salieron convictos porque bajo la ley participaron en la comercialización, mira, llegó el gato, participaron en la comercialización de seres humanos, en el tráfico humano, para propósitos de abuso y de maltrato sexual. El estatuto bajo ley, la definición de ese crimen, de ese delito, precisa de dos partes que estén negociando y el producto de comercio en esa negociación es un ser humano. Y es por eso que no cuadra que no existan clientes, tal vez no existe una lista formalmente, pero van a tener que encontrar mejor excusa si quieren evitar más preguntas sobre el tema. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Siempre. Gracias, César. Eduardo Soto es analista principal en Raven. Nos habló desde Washington. Son las 10:47 de la mañana. Leo que el mayor fragmento del planeta Marte jamás encontrado en la Tierra se vendió por poco más de $5 millones en una subasta de objetos geológicos y arqueológicos raros celebrada en Nueva York en el día de ayer. La roca de 25 kilos, 54 libras, llamada NWA 16788, fue descubierta en el desierto del Sahara, en Níger, por un cazador de meteoritos en noviembre del 2023, tras ser expulsada de la superficie de Marte por el impacto de un asteroide masivo y viajar 225 millones de kilómetros hasta la Tierra, esto según Sotheby's. El precio de venta estimado antes de la subasta era entre 2 y 4 millones de dólares. La identidad del comprador no se reveló de inmediato. La puja final fue de 4.3 millones de dólares. Tras añadir diversas comisiones y costos, el precio oficial de venta fue de $5.300.000. La puja en directo fue lenta, ya que el subastador intentaba conseguir más ofertas y reducía los aumentos de la puja mínima. Como decía el titular, un raro esqueleto de dinosaurio joven se robó el espectáculo cuando se vendió por más de $30 millones en una frenética subasta. Más valió el dinosaurio terrícola que la piedra marciana. Vamos ahora a la ciudad de Roma, la ciudad eterna, donde está el periodista Guido Gazzoli. Guido, muy buenos días, buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Miguel. ¿Todo bien? Todo bien. Tutto a posto, niente in ordine, como suelen decir ustedes allá en Italia. Guido, el presidente Zelensky fue recibido por el Papa León y el Papa León ofreció mediar sobre la guerra en Ucrania. ¿Qué posibilidades de éxito tiene esa mediación del Vaticano? Porque muchos, conociendo al señor Putin y sus maneras, lo ven con escepticismo. ¿Qué se dice en Roma? Lo que se dice en Roma no se dice desde el día de hoy o desde ayer, se dice desde más de 2 años, desde cuando explotó el conflicto, la invasión, decimos así, de Rusia a Ucrania, que el Vaticano ya tuvo varias ocasiones y trató de hacer una mediación ofreciendo su ayuda para solucionar el conflicto. Pero hay que dividir el asunto en 2 partes. Bajo el papado de Bergoglio nunca se pudo llegar ni a empezar a construir algo. ¿Por qué? Porque entre Bergoglio, el Papa, y Papa Francisco, discúlpame, y el secretario de Estado Parolin,
no corría una buena onda. Estaban prácticamente en una asamblea de consorcio permanente, si se puede usar este término, al punto tal que hubo una situación bastante curiosa, porque de golpe y porrazo Bergoglio agarró su Fiat 500 un día al comienzo del conflicto y fue a hablar directamente con el embajador ruso. Cuando el Papa volvió al Vaticano, Carolina estaba verdaderamente enojado y dijo, ¿qué me hiciste? Porque nosotros hace tiempo que estamos en un trato subterráneo con Moscú, tanto como con Kiev, y tu intervención nos ha arruinado todo. Y lamentablemente así pasó, pero luego de la muerte de Bergoglio, exactamente el día de su funeral, como todos vieron, en el Vaticano se encontraron Zelensky por un lado y Trump por el otro. Quiso intervenir también Macron en el medio de la discusión, pero fue sacado con malas palabras, digamos así, desde ambos. Porque además se presentó con un puñado así, o sea, en una forma bastante desagradable. Pero de ahí empezó nuevamente todo esto. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta diferencia? La diferencia es muy, digamos así, lógica, que León XIV, cuyo secretario de Estado es el mismo Parolin, deja a él, que es un grandísimo diplomático, ustedes se acuerdan que era el candidato número 1 a la sucesión de Francisco, que es un grandísimo diplomático, le dejó pista libre. Entonces, hay que decir, y eso se puede decir con una cierta seguridad, que hay algo que hierve en la olla, de muy positivo, y yo creo que dentro de muy poco tiempo se van a empezar encuentros informales bajo el manejo prácticamente del Vaticano mismo para lograr una paz definitiva en una guerra que todavía muchos no entienden muy bien, que es uno de los más graves problemas de una Unión Europea que en este asunto ha demostrado una incapacidad total de mediación, y además de todo el Vaticano ha logrado llegar y está logrando llegar a una posición de extrema importancia para solucionar el conflicto, lo que llama, digamos así, a un futuro muy positivo para la situación internacional, y sobre todo para que el Vaticano vuelva a tener una posición profunda e importante en un viejo continente que bajo el papado de Bergoglio estaba perdiendo, porque Bergoglio miraba tanto, abrió la ventana al mundo, a la Iglesia Católica, al mundo, sí, pero olvidándose de lo que estaba en su pie, que prácticamente se le estaba viniendo abajo el piso. O sea, el continente, el viejo continente, es un continente básicamente que además soportado por ideologías que podemos definir de percepción en vez de llevar la realidad de la lógica, la Iglesia lo estaba perdiendo. Con esta operación prácticamente León XIV agarra dos pájaros con un tiro. Por un lado soluciona o tratará de solucionar el conflicto, y por el otro va a tener una voz muy importante en una Europa que está totalmente desubicada, también a nivel político, ni hablar del social y del económico, donde se están haciendo pavadas verdaderamente atómicas. Por cualquier lado, una persona lo considere. ¿Cómo es visto León ya en Roma? ¿Cómo lo percibe el mundo político y el pueblo romano? Hay que recordar una cosa. León es cuando era candidato a papa, nadie ponía un peso sobre
de él, al punto tal que solamente un periodista, un vaticanista, el argentino Sergio Rubin, el día antes que él fuera elegido, lo había pronosticado como papa. Y de golpe y porrazo apareció el cardenal Prevost. Y esta aparición ha sido inesperadamente, porque nadie esperaba algo así, una cosa muy positiva, porque Prevost se ha demostrado hasta ahora un personaje muy preparado y con una gran capacidad, obviamente a través de Parolin, una capacidad diplomática, pero una capacidad de maniobrar la cosa inspirado por la ideología de la conciliación y de la paz, de forma muy fuerte, y además escuchado por todas las partes, porque hay que decirlo, que nadie esperaba algo así. Entonces, tocamos madera, o tocamos fierro, como se dice en Italia, o madera, como se dice en Latinoamérica, pero hay que decir que los problemas de la Iglesia están no tan paulatinamente solucionándose. ¿Qué son los problemas de la Iglesia? La grieta impresionante interna en el Vaticano, que es una cosa absolutamente increíble, se está solucionando paulatinamente. La imagen de la Iglesia en el viejo continente, y además a partir de noviembre el León XIV va a empezar también con su viaje a Brasil a ver qué puede hacer para sanar la grieta en un continente latinoamericano donde la Iglesia ha perdido mucho más fieles que en el resto de todo el mundo. Guido, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Guido Gazzoli desde Roma. Y este viernes en Conexión, la administración Trump va en contra de los medios públicos. Mas, ¿cuál es el impacto de estos medios públicos en Estados Unidos y el acceso a la información en las poblaciones remotas? De eso hablamos este viernes en Conexión. Gracias por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible.